10:25 de la mañana y, como dice el dicho, entre col y coliflor, ahora vamos a cambiar totalmente de asunto y vamos a hablar de un tema muy interesante que a lo mejor incluso ustedes desconocen. Hemos invitado al doctor Álvaro Moreno, él es alergólogo del Hospital de Talavera de la Reina y ha venido muchas veces aquí con nosotros, estando contigo. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Encantado, como siempre, de venir. Un placer que nos hagas un hueco en tus agendas para poder hablar de esa desensibilización que consiste en esa alergia a ciertos medicamentos que estáis consiguiendo que no sea así. Y ahora tradúceselo a nuestros espectadores. Bueno, desde siempre los pacientes que tienen alergia a medicamentos, pues la gente lo conoce, ¿no? Han tenido una reacción. No puedo tomar penicilina. Por ejemplo, tienen una reacción que puede ser desde cutánea o también respiratoria, incluso poner en peligro su vida. Incluso mortal, una alergia a un medicamento. Sí, por desgracia sucede a veces. Y en los últimos años, sobre todo con ciertos medicamentos, que son muy interesantes sobre todo porque tratan enfermedades graves. Estamos hablando de procesos de sepsis, de infecciones muy graves en el hospital o de las enfermedades que tienen que ver con el cáncer, los tratamientos oncológicos. Que también pueden producir alergia. La quimioterapia. Y entonces, ¿qué hacemos? Durante los últimos 25 años hemos desarrollado técnicas, protocolos para que aquellos pacientes que tuvieran estas alergias Qué interesante. se pudieran seguir beneficiando de los tratamientos que son capaces de salvarles la vida en el caso de una infección grave o incluso devolverles la posibilidad de superar un cáncer en el caso de una enfermedad oncológica. Es decir, de lo que se trataría era, para que nos entiendan desde su casa ustedes, es como evitar que ustedes tengan los efectos de la alergia que les ha producido ese medicamento que supuestamente no podían tomar. Exactamente. Es decir, que nosotros, muchos de ustedes dirán, anda, pues eso me pasa a mí con la penicilina, yo no puedo tomar penicilina. Además, que no sabemos si tenemos alergia a un medicamento hasta que no nos tratan con ese medicamento. Claro, sucede En principio no podemos saberlo. Claro, la mayoría de las veces uno no es alérgico a algo hasta que se hace alérgico. Eso depende muchas veces del número de administraciones de ese medicamento. Exacto. A lo mejor yo lo he recibido 5 veces y a la sexta tengo la reacción. Si es un medicamento muy útil, necesario, en un momento dado... Como un antibiótico. Por ejemplo, en un momento dado de la vida, de entrada se le prohíbe ese medicamento. Pero cuando llega la situación de necesitarlo de forma imprescindible... ¿Qué puede ocurrir? Por ejemplo, en un proceso de una infección grave, lo que hacemos es evaluar al paciente de una forma multidisciplinar la mayoría de las veces. En el caso de las infecciones... ¿Quieres intervenir en ese equipo multidisciplinar? Pues depende un poco de los fármacos implicados. Podríamos hablar primero de lo más un poco relevante, lo que nos genera mucha... Más miedo, que es la quimioterapia. Exactamente. Que te daba hasta verdad, es una palabra que a todos nos cuesta pronunciar, sí. Pero al final es un tratamiento que, por desgracia, está a la orden del día. El cáncer cada vez afecta a más personas, pero sí que tenemos también que hablar del cáncer de otra manera, con otro optimismo, porque la quimioterapia cura y no tiene nada que ver la quimioterapia que se utilizaba antes con la que se utiliza ahora. Y encima estamos diciendo, doctor Moreno, que vosotros los médicos, podéis conseguir que esa persona que le sienta mal la quimio pueda sentarle mejor. Tú piensas que es muy variable porque depende mucho de la quimioterapia, pero podemos decir que incluso hasta un 15% de algunos tratamientos pueden provocar reacciones, ¿no? Claro. Entonces, se genera un grupo que es realmente multidisciplinar, en el que intervienen, en el caso de la quimioterapia, en la enfermería del hospital de día, ¿no? Ya sabéis que la quimioterapia se administra en los hospitales de día oncohematológicos, en los que son procedimientos en los que se administra la quimioterapia durante un determinado tiempo, ahí se están esperando la gente en sus sillones, y que puedes tener la mala suerte de tener una reacción. ¿Qué componente tiene la quimioterapia? Porque pues es muy variado. Que no nos gusta a nadie hablar de lo que contiene. No nos gusta a nadie hablar, pero bueno, básicamente hay dos tipos de fármacos que producen la mayoría de las reacciones, que son los platinos y los taxanos. Pero también tenemos la suerte de que somos capaces de desensibilizar prácticamente a más del 90% de las personas que tienen... Evitar que ese platino y el taxano no le dé produzca reacción. ese efecto. Tú estás administrándote tu quimioterapia y en un determinado momento tienes una reacción. Depende del tipo de reacción, nosotros vamos a actuar de una manera u otra, tenemos que clasificarla. Por eso es muy importante asistir al paciente en el momento más precoz posible, con ayuda de la enfermería del hospital de día, con la ayuda del oncólogo, y nosotros, en nuestro servicio, lo que tenemos es una vía clínica muy rápida para incluso asistir en el momento agudo a esas pacientes, con lo cual podemos determinar el tipo de reacción
el tipo de biomarcadores, qué análisis le queremos hacer, el tipo de pruebas que vamos a hacerle, para que no pierda ni siquiera un ciclo. Y doctor Moreno, por ejemplo, cuando nosotros tenemos o desarrollamos una alergia, ahora estamos hablando de lo que ocurre con la quimioterapia, pero a veces también la propia quimio puede producir unos efectos secundarios que nada tienen que ver con la alergia. ¿Cómo diferenciamos? Porque para un paciente oncológico a veces le cuesta saber... Sí. Por eso es muy importante, ¿qué está pasando en su cuerpo? Es muy importante la información que se le da, y en esto los oncólogos y las enfermeras del Hospital de Día Hemato-Oncológico son fundamentales y lo hacen fenomenal, porque diferencian un poco esos efectos adversos que tienen que ver con los vómitos, con la debilidad, con algún efecto de bajada de defensas que sucede no inmediato. Lo nuestro sucede básicamente la mayoría de las veces, aunque también hay reacciones cutáneas. ¿Las alergias son inmediatas? Sí, la mayoría de las veces que tenemos reacciones con la quimio son inmediatas. Suceden durante la administración de ese... Y con cualquier medicamento, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que hay algunos que son mucho más frecuentes. Y sí que es cierto que jugamos con esa frecuencia. Sabemos que son muy frecuentes, los hemos estudiado muy bien, con lo cual podemos darle respuesta a ello. A los que son menos frecuentes también actuamos sobre ellos, pero bueno, como son menos frecuentes, nos importa menos en cierto modo porque cubrimos mucho más a la mayoría de los pacientes que tienen reacciones. De hecho, doctor, cuando nos pusimos la vacuna del COVID, mucha gente tuvo reacciones alérgicas, que a lo mejor decían, uy, me han salido unos sabones, y luego la vez decir, a mí también los sabones, pues a mí también me salieron. Y la mayoría de la gente iba a urgencias y le decían, bueno, si se ha quedado en el abón, si no, a lo mejor un antihistamínico, era más importante lo que había provocado, lo que nos permitía tener en nuestro cuerpo esa vacuna, esa defensa, que la reacción alérgica, que era mínima. Claro, aquí lo que juega es que hay veces que este fármaco, sobre todo en la quimioterapia, las sales de platino o los taxanos, es que a lo mejor son lo que es la primera opción de tratamiento para curar un cáncer. Es que estamos hablando de la vida o la muerte. En ese sentido, es una cosa que a nosotros pues, nos llena de orgullo. Totalmente, poder devolver... es muy importante contar esto. Claro, y luego en esta moda de actuar que tenemos, yo lo recomiendo porque es una manera también de acercarle al paciente que está sufriendo en ese momento la reacción. Nosotros intentamos verlos en el momento agudo. ¿Y qué porcentaje de pacientes habéis conseguido ya adaptarlos a ese tratamiento cuando han tenido algún problema alérgico? Pues nosotros tenemos un porcentaje de éxito bastante alto, que rondaría por encima del 95% de éxito de los pacientes. Llevamos desde los últimos 20 años ya haciendo protocolos de desensibilización, hemos ido variando. ¿Se hacen en un espacio concreto? Porque yo había leído que estos tratamientos, o sea, cuando ya estáis intentando hacer pues ese cambio para que no produzca ningún efecto de la quimio, incluso hay que meter al paciente en UBI si es necesario. Por eso es muy importante cuando nosotros evaluamos al paciente evaluar la gravedad. Eso es. Y elegimos el sitio donde realizar la administración. Puede ser directamente en el hospital de día médico, puede ser en el hospital de día de alergia, puede ser ingresado o puede ser en algunos casos, menos frecuentes, en la UBI. Todo esto lo que hay que hacer es gestionarlo, pues un grupo interdisciplinar que en este caso de alguna manera está capitaneado por los alergólogos. Y que cada uno tiene, las alergias no es yo tengo la misma alergia que tú, por ejemplo, a un medicamento, o hay gente que es más alérgico que otros, o bueno, si tienes alergia, tienes alergia. Hay ciertos factores de riesgo, por ejemplo, en las sales de platino, que son tratamientos que se utilizan para distintos cánceres, pueden ser frecuentes en páncreas o en muchísimos tipos de cánceres. A mayor número de dosis es más fácil que tengas una reacción. Entonces, si tú llevas 5, 6, 7 ciclos, es más fácil tener una reacción. Sin embargo, por ejemplo, otros fármacos, por ejemplo los taxanos, es más fácil que tengas las reacciones al principio. Eso lo hemos ido aprendiendo. Claro. Y aparte de aprenderlo, lo que hemos ido es poniendo el remedio. Porque en esto sí que es una cosa que ha cambiado el paradigma de la intervención alergológica. Antes éramos prohibir, y ahora somos intervenir para solucionar. Y luego también es importante con los antibióticos, que pues muchas personas que a lo mejor han tenido un nene recientemente ya le ha tocado ir al hospital porque ha tenido la primera reacción alérgica a un antibiótico. Decirle a la gente que no pasa nada, que si de momento no puede tomar, otros antibióticos van a seguir siendo efectivos, claro. Que a veces nos agobia. Ay, Dios mío, si no le puedo dar amoxicilina, ¿qué va a pasar? Hay otros que también son Primero igual de en eso buenos. Hay que tener claro que no todo lo que sucede en el contexto de tomar un antibiótico es por el antibiótico, porque hay muchas enfermedades infantiles que son víricas y que tienen exantema. Y entonces a veces... un exantema viral, exacto. Exactamente. ¿Qué hacemos? Estudiarlo, y lo estudiamos. Y muchas veces lo que hacemos es desmentir esa alergia. Es muy importante tener claro si el paciente lo es o no, y eso se realiza con una serie de pruebas, y a veces
tenerlos en el hospital de Incluso alergia tomar la ingesta. y hacer una yo tuve prueba de un tolerancia. caso con una de mis niñas que tuvo un exantema viral y estaba tomando amoxicilina. Coincidió todo. Entonces le hicieron las pruebas de la alergia Y a tomar. y luego tomó, vimos que no tenía ninguna reacción y ha seguido tomando amoxicilina sin ningún problema. Claro, entonces, en la alergia a medicamentos hay como 3 pilares. Primero es el pilar del diagnóstico, desmentir o probar que realmente es alérgico. Segundo, el pilar de decir claramente a los médicos que nos rodean, los de la alergia lo sabemos, pero a los médicos que nos rodean, qué puedes usar con seguridad en ese paciente. Y el tercer pilar es, si es necesaria de forma imprescindible ese medicamento, porque estás delante de una enfermedad grave, estar casi seguros de poder hacer una desensibilización, una inducción de tolerancia, un cambio de prohibir a conseguir la tolerancia. Sí que es cierto que cuando hacemos desensibilizaciones para medicamentos, cada vez que se administra el medicamento tiene que ser un protocolo. Porque a diferencia que hacemos con los alimentos, que una vez que adquieres la tolerancia se mantiene en el tiempo, en los medicamentos cada vez que lo usas tienes que volver a hacer el protocolo. Volverlo a hacer el protocolo. Entonces eso hace un poquito más complejo, pero bueno, ahí está, ya digo, hospital de día médico, alergia, Y el equipo multidisciplinar. onco, farmacia, que no se me olvide de nadie, y en el caso de las infecciones, pues el tema PROA, los internistas, neumólogos, etcétera. Pues ¿sabes cómo te voy a despedir, doctor Álvaro Moreno, alergólogo del Hospital de Talavera de la Reina? Que cada vez la medicina puede con más cosas. Eso es súper importante. Eso nos Muy da bien. esperanza a todos. Gracias, de verdad.